Buenas noches, nuestro grupo está conformado por Daniela Camacho y Alejandro Martínez. A continuación vamos a presentar el análisis de los principales indicadores financieros de las compañías Río Paila SAS y Colombina S.A. para el periodo financiero del año 2019. En primer lugar, encontramos las razones de liquidez. La razón corriente en la compañía Río Paila SAS, donde tomamos los activos corrientes sobre los pasivos corrientes, es del 0,71, principalmente porque es mayor el pasivo corriente que los activos corrientes. Eso quiere decir que la empresa, por su capacidad, no puede asumir el total de sus obligaciones de corto plazo, puesto que solo podría convertir en efectivo 249.148.036 pesos, correspondientes al total de los activos corrientes. Para Colombina S.A., de acuerdo a su razón corriente, la empresa dispone de una liquidez donde puede utilizar sus activos corrientes en caso de que exista una situación que exija cancelar sus obligaciones a corto plazo, ya que el índice de la razón corriente de esta empresa es del 1,13. En cuanto a la prueba de liquidez seca, que es donde tomamos los activos corrientes menos los inventarios sobre los pasivos corrientes, Río Paila SAS puede asumir el 0,52 de sus responsabilidades menores en un año con sus activos corrientes sin tener que depender de sus inventarios, ya que se supone que la empresa no debe venderlos para pagar sus deudas. En cambio, Colombina S.A., el índice de la prueba ácida es del 0,62, que serían las veces que pueden los activos corrientes, sin tener que vender los inventarios, cubrir los pasivos corrientes. De acuerdo a esto, podemos observar que ya Colombina S.A. no es tan capaz con respecto a la razón corriente de asumir sus obligaciones menores a un año en una determinada situación, ya que sus inventarios representan el 44,93% de los activos corrientes de esta empresa. Indicadores de endeudamiento. El nivel de endeudamiento se halla a partir del total de los pasivos con terceros sobre el total de los activos. El nivel de endeudamiento de Colombina S.A. con respecto a los activos totales que están siendo financiados por terceros es del 86% correspondiente al total de los pasivos. En cuanto a Río Paila, se puede ver que su nivel de endeudamiento corresponde al 70% del total de sus recursos propios. En cuanto al apalancamiento total, se obtiene a partir del pasivo total con terceros sobre el patrimonio. Los indicadores de apalancamiento total de estas compañías representan el 2,30 para Río Paila y 6,25 para Colombina respectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el financiamiento por parte de terceros es de 69,73% para Río Paila y que lo invertido por los accionistas en Colombia es apenas el 14% del nivel de endeudamiento. En las razones de rendimiento utilizamos los indicadores de margen bruto de utilidad, que es donde tomamos la utilidad bruta sobre el valor de las ventas netas. Para Río Paila SAS es del 12% y para Colombina S.A. es mayor, ya que representa el 35% del total de los ingresos operacionales. En cuanto al porcentaje operacional de utilidad, que es donde utilizamos la utilidad operacional sobre el valor de las ventas, es del 3% para Río Paila y el 8% para Colombina, lo cual representa que estos son los márgenes de actividad y el beneficio directo que se obtienen de las ventas netas por las empresas a través de sus operaciones comerciales. Indicadores de actividad. En cuanto a los indicadores de actividad, nos encontramos con la rotación de inventarios, el cual se obtiene a partir de las ventas sobre los inventarios. Colombina S.A. presenta un 6,97 en rotación de inventarios y Río Paila es de 4,15. Esto quiere decir que ambas compañías presentan un buen movimiento, ya que entre más elevado sea este índice, los inventarios se renuevan como consecuencia del incremento de los factores, ya sean las ventas o el buen manejo de las existencias. La rotación de propiedad, planta y equipo se obtiene a partir de las ventas sobre la propiedad, planta y equipo. Para Colombina es el 2,38 y para Río Paila el 0,53. Para hallar el valor económico agregado de cada compañía, primero debemos hallar el activo neto financiado, luego el costo promedio capital y por último la utilidad neta ajustada. Del valor económico agregado de Río Paila SAS, su activo neto financiado es de 869.813.027 pesos.
del total de los activos de la compañía, ya que se obtiene de sumar el patrimonio más las obligaciones financieras. Estos conceptos se deben tener en cuenta porque generan costos por intereses y utilidades de retorno a los inversionistas. Por lo tanto, el resultado de la utilidad neta financiada para esta empresa es de menos 9.510.081 pesos, lo que representa que la compañía debía generar en este periodo 276.026.009 pesos para poder cubrir los intereses generados de las obligaciones financieras, que corresponden a un valor de 149.144.889 pesos, y los rendimientos esperados por los accionistas, que son de 126.881.119 pesos. Pero realmente las utilidades generadas por la empresa solo fueron de 266.515.928 pesos, quedando un negativo de 9.510.081 pesos para los inversionistas, por lo cual el resultado del valor económico de esta empresa es de menos 285.536.090 pesos. Por otro lado, para Colombina, el valor económico es de menos 305.859.360 pesos, lo que representa que la compañía debería generar como mínimo 290.304.366 pesos para poder cumplir con los costos de las obligaciones financieras, que corresponden a 220.371.066 pesos, y los rendimientos esperados por los accionistas, que son 69.933.300 pesos. Pero realmente las utilidades generadas por la empresa solo fueron de 274.749.360 pesos, por lo cual queda una deuda de 15.555.000 pesos con los inversionistas. En conclusión, ninguna de estas dos empresas genera un valor agregado, pues estas empresas no tienen la capacidad suficiente para cubrir sus obligaciones financieras, ni remunerar adecuadamente a los accionistas según lo esperado, y además de obtener beneficios económicos de más para la compañía. El EBITDA. El beneficio económico de las compañías Río Paila SAS y Colombina S.A. son positivos. ¿Esto qué indica? Indica que sin tener en cuenta los gastos financieros es rentable, pero la rentabilidad final depende de la gestión que se tenga respecto a las políticas de financiamiento, de tributación, amortización y también de depreciación de la empresa. Y eso sería todo por nuestra presentación. Gracias.